rumiando y poniendo en la medida que se pueda en práctica todas aquellas circunstancias que ameriten el uso de lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. Primera Pedro tiene esta característica que va cada vez más al meollo, como quien dice, de lo que Pedro quiso expresar. Y evidentemente nunca pierde de vista a la persona del Señor Jesucristo en ninguno de los capítulos que él va desarrollando a lo largo de esta carta. Creo, si el cálculo no me falla, que vamos a llegar bien con la cantidad de clases para poder terminar justito con nuestro estudio, que no es el último para ustedes porque les queda y nos sigue quedando el desafío de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Hasta ahora voy a compartir de pantalla, si me esperan un segundito. Compartir pantalla. Acá estamos. Bien. Acá está. Bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Hasta ahora hemos estado avanzando y el hilo conductor de todo nuestro estudio ha sido la gracia desarrollada y contemplada por Pedro. Creo que si hay alguien que supo comprender lo que significa la gracia, es Pedro. No quiere decir que los demás hermanos que hayan escrito, Marcos también por experiencia de Pedro, Juan, Lucas, Mateo, Santiago, Pablo, el escritor a los hebreos, que están ahí todavía tratando de definir quién fue. No creo que ninguno de ellos haya obviado el tema de la gracia en sus cartas o en sus escritos. Pero lo que sí es cierto es que Pedro conoció de primera mano lo que significa la gracia manifestada delante de él, delante de sus ojos. Creo que esa escena del Señor Jesucristo contemplándole después de que Pedro le niega, fue la escena que marcó profundamente el corazón de Pedro. Y el poder mirar los ojos del Señor en forma directa y no ver en ellos ningún tipo de reproche, pero sí la firmeza en la mirada del Señor diciendo, yo te lo dije antes. Y evidentemente Pedro entendió más profundamente y quizás más crudamente lo que significa que se cumpla la palabra de Dios, ¿sí? Que se cumpla la palabra de Dios, porque lo vivió en carne propia. Lo que el Señor le dijo, le sucedió. Por lo tanto, esa escena del Señor Jesucristo contemplando y mirándole cara a cara, mirando los ojos de Pedro y Pedro llora amargamente, fue la antesala o la preparación del alma y del corazón de Pedro para gustar posteriormente lo que sería la gracia extendiendo sus brazos y recibiéndole otra vez al costado del mar en la última pesca milagrosa que queda registrada en los evangelios, allí en el evangelio según San Juan. Así, esa escena de Pedro contemplando nuevamente al Señor, tirándose al agua de la barca para encontrarse con él y ver que lo esperaba un Señor no con las manos vacías, sino siempre preparando lo mejor para la situación, fue todo un cuadrito, por así decirlo, que significa el Señor ante nuestras necesidades, pero ante nuestras necesidades cuando vamos a Él, tirándonos de lleno a encontrarnos con Él. Y el Señor siempre nos va a esperar con lo que necesitamos. Pero necesitaba en ese momento por lo menos dos cosas. Alimento para un cuerpo cansado, porque habían estado trabajando toda la noche, no habían sacado nada, pero también necesitaba alimento para un alma cansada que seguía arrastrando en su conciencia lo que significaba haberle fallado al Señor. Y Pedro se encontró con la gracia personificada. Pedro pudo ver un rostro de gracia, pudo escuchar palabras de gracia, pudo ver actitudes, ¿sí? Aquello que se habla acerca de la lectura corporal. Yo no me imagino un Señor distante, sino un Señor muy cercano a Él. Y hasta permítanme utilizar la imaginación, me puedo imaginar a un Pedro a un Señor poniendo su brazo alrededor del hombro de Pedro y diciéndole, bueno, Pedro, si me amas de la manera que me dice que amas,
ve y pastorea mis ovejas. Y bueno, lo que está haciendo Pedro en esta carta es nada más y nada menos que eso. Desde que el Señor lo envía hasta el punto en que escribe esta carta, Pedro ha vivido muchas cosas, muchas cosas. Ha vivido su experiencia con Juan, ha vivido su experiencia a solas, ha vivido su experiencia con Pablo. Sí, es decir, Pedro ha pasado por muchas pequeñas escuelas hasta llegar a ser el Pedro que escribe esta carta. El Pedro que escribe esta carta es un pastor que conoce de la gracia. Y no conoce de la gracia simplemente porque lo leyó en un libro o porque no tuvo, por supuesto, la posibilidad que tenemos nosotros de estudiar una carta y vislumbrar ahí lo que significa la gracia. Pedro conoció la gracia de primera mano. En el punto número 4 de nuestro estudio, la gracia el punto número 3, la gracia demanda un modo de vida. ¿Sí? La gracia demanda un modo de vida. Y no lo terminamos, pero lo vamos a terminar en esta noche, a este punto, porque esa demanda de modo de vida incluía, por ejemplo, una vida en santidad, una vida en temor, una vida en amor y una vida en crecimiento, que fue lo último que empezamos a ver antes que se nos termine el reloj la clase anterior. ¿Por qué se necesita el crecimiento en la iglesia? ¿Por qué necesitamos que los hermanos crezcamos en la iglesia? Y siempre lo vamos a tener que decir en plural esto, e incluirnos cada vez que lo decimos, porque no hay nadie que esté por sobre el resto en cuanto a la necesidad de crecer. Que hay diferentes niveles de crecimiento, es cierto. De la misma manera que existen diversos niveles de crecimiento en el área intelectual y en la formación académica, donde se va de menor a mayor, donde se va desde los primeros palotes hasta lo más complicado, dependiendo de la rama que uno elija seguir en cuanto a sus estudios. En el área espiritual no es muy distinto, con una particularidad. A veces el que más está no necesariamente, o el que más años tiene no necesariamente el que más ha crecido, ¿sí? Porque como dijo alguna vez un hermano, el gran problema es si repetimos todos los años, nuestro primer año después de habernos convertido, es decir, repetimos siempre los mismos errores, las mismas caídas, las mismas faltas, un carácter que no cambia, un temperamento que no se modifican conforme al carácter de Cristo. Si esto se repite todos los años, por supuesto que no vamos a crecer. Y a veces nos encontramos con hermanos muy sencillos en su formación académica, pero a la vez nos encontramos con hermanos muy sabios en cuanto a la palabra de Dios, muy sabios. Quizás su primer libro de lectura fue la Biblia, como conocemos algunos casos de hermanos y hermanas que se formaron académicamente empezando a leer con la Biblia, con la palabra de Dios. Y para ellos fue abrirse delante de ellos más allá de lo que significa una persona grande, comenzar a darle sentido a aquellas letras que se van concatenando y van formando palabras, van formando frases e ideas. Es mucho más que eso. Para aquellos que inclusive aprendieron a leer con la palabra de Dios, con la Biblia, fue introducir, por así decir, el cerebro, ¿sí?, completamente en esta inmensidad que es el mar de las Escrituras, y remojarlo vez tras vez allí y ver de qué manera la palabra limpiaba. Y quizás no tenía una gran formación académica, pero tenía una formación espiritual que a veces ha excedido a muchos nosotros aún con nuestros años de aprendizaje bíblico. Por lo tanto, todos en la iglesia tenemos que crecer, ¿sí? Es una premisa fundamental. El crecimiento propio ayuda a que mi hermano crezca. Mi crecimiento como esposo ayuda a que, tengo acá a mi secretaria al lado, ayuda a que mi esposa crezca. Y viceversa, su crecimiento espiritual me ha ayudado a mí muchos años, porque su crecimiento espiritual me ha ayudado a cubrir baches en mi propio crecimiento, ¿sí? Eso en el área matrimonial. Ni qué hablar dentro de lo que es el compañerismo de la iglesia, ni qué hablar cuando comenzamos a desarrollar relaciones de amistad cristiana dentro de la iglesia. La posibilidad de que ante un error un hermano me llame con amor y contacto y me diga: mira, Marcelo, la verdad que esto que dijiste no está bien o no está correcto conforme a lo que la Escritura dice. Él ha crecido, vio mi error y me ayuda a crecer resolviendo mi problema o resolviendo mi error. Todos tenemos que crecer. No hay excusas para no
hacerlo. Pero para eso necesitamos alimentarnos. Es interesante esta analogía que la Escritura siempre hace de lo que es el crecimiento con el alimento. Y evidentemente todo lo que necesitamos para nuestro cuerpo, todos los nutrientes, es llevada esta analogía y puesta en cuanto a mi crecimiento espiritual y todos los nutrientes que yo necesito para crecer espiritualmente. Por esa razón, cuando vamos al capítulo 1 y versículo, capítulo 2 y versículos 1 al 3, dice lo siguiente, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones o murmuraciones, esa es la traducción de esta palabra, hablar más allá de la cuenta sería, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Esta última expresión, esta última condición, es interesante en la forma en que Pedro aquí lo coloca. Existen deberes en relación con las escrituras, sin duda que existen deberes con relación a las escrituras. Esto de desear habla de un anhelo intenso, ¿sí? Un anhelo intenso, profundo en nuestra alma. Cuando es la misma palabra que el Señor utilizó en la cena, ¿sí? En la última Pascua, en la primera cena instituida por el Señor, él dice allí en Lucas, con cuánto anhelo he deseado compartir o participar con ustedes esta Pascua, ¿sí? Ahí es una redundancia en el original, es he deseado con deseo, ¿sí? Es una redundancia la palabra, como diciendo, es tanto lo que deseo estar que lo estoy deseando constantemente. Es la misma idea. Es la misma idea. Es la redundancia de indicar que en nuestra alma y en nuestro corazón hay una disposición, ¿sí? Que no es natural, ¿sí? Porque leer la Biblia no es natural. Lo natural nos lleva a buscar otra cosa y apartarnos de las escrituras. Pero aquella hermosa frase que está tan trillada, pero que sigue siendo real, el pecado te apartará de este libro o este libro te apartará del pecado, es verdaderamente así. Es verdaderamente así. El deseo de leer la palabra de Dios surge de un corazón que conoce a Dios y que sabe que en ella va a encontrar todo lo que Dios quiere, necesita y debe decirnos a cada uno de nosotros. Para el alimento espiritual tiene que haber limpieza. Tenemos que despojarnos, tenemos que desechar. Es la idea de sacarnos la ropa sucia, tirarla, limpiarnos y vestirnos con algo totalmente distinto que nos presente ante los demás. Y por lo tanto, cuando dice desechando pues, hay que desechar la malicia, el engaño, de ahí viene la palabra dolo, ¿sí? El famoso dolo, que se hace un engaño para obtener un bien, ¿sí? La hipocresía, la apariencia, las envidias, la manifestación carnal, las murmuraciones. Cuando uno se va despojando de todo esto, nos queda solamente lo que nosotros somos o somos en Cristo para ir a la palabra con este deseo y con esta disposición. El Salmo 42 habla acerca de aquel siervo, ¿sí? Como el siervo brama por las aguas, así mi alma desea, oh Dios, ¿sí? David conocía mucho acerca de esto de desear a Dios y estar con Dios. Y es la misma expresión para nosotros. Ahora, el alimento para nosotros, que es la palabra de Dios, tiene algunas características. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No significa que siempre tengo que ser niño espiritual, sino que está llevando al principio y está llevando a la imagen de un niño que se toma del pecho de su madre y sabe que es lo único que necesita para crecer y para recibir todo lo que su vida en inicio necesita. Creo que una de las señales más claras de una persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador es el deseo de leer la Biblia. En el medio, a medida que vamos creciendo, fluctuamos en cuanto a los tiempos, a las mejores temporadas de lectura o a las temporadas en donde quizás hemos abandonado la lectura de la palabra de Dios. Pero creo que todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, cuando miramos retrospectivamente el momento en que aceptamos a Cristo, lo primero que se nos presentó fue la Biblia, la palabra,
Y quisimos aprender, y quisimos leer, y quisimos leer, y quisimos leer. Es la idea de un niño que está prendido al pecho de su mamá y sabe que es lo único que lo va a nutrir. Y la palabra de Dios así es para nosotros. Por eso, desead como niños. No, no quiere decir, repitan la experiencia de ser niños siempre. No, 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 no. No es esa la idea. La idea es, deseen como niños el alimento. Pero dice algo más. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. La expresión no adulterada significa pura, sin mezcla de ninguna clase. Charlamos con Osvaldo hace un tiempito acerca de la cantidad de Biblias que están saliendo, ediciones y ediciones y ediciones, comentada por uno, comentada por otro, comentada por otro, y lo que tenemos que entender que una traducción no es lo mismo que una interpretación de un texto para explicarlo. ¿Sí? Por ejemplo, la NBI hace esto, no va a la fuente del texto, sino que toma el texto y lo explica o lo expone en una forma más moderna o más contemporánea. Pero es un peligro porque hace interpretación y no hace traducción del texto. En ese sentido, la Reina Valera, conocida como la reina de las traducciones, sigue siendo, junto con la Biblia de Jerusalén, las mejores traducciones en el castellano en este momento para leer. No quiere decir que tengo que desechar las otras, no, tienen que ser de referencia. Pero hermanos, consejo, si tenemos que tener una Biblia de cabecera, que sea traducción, no que sea interpretación, para que no le erremos en nuestra interpretación, porque estaríamos haciendo interpretación de interpretación y no lo que el original quería decir. Por esa razón, no adulterada, perdón, sin mezcla ni engaño. Si prestaron atención al devocional de esta mañana compartido por Osvaldo, él hablaba acerca de este concepto tan claro que tiene que ceñirnos nosotros como si fuera un cinto. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? La verdad. La verdad. Entre tantas supuestas verdades que hay a nuestro alrededor, en este sistema en el cual vivimos, ¿sí? Tantas verdades o tantos que levantan la mano diciendo yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, o mi verdad es la que tiene que prevalecer, no hay ninguna como la palabra de Dios, ninguna como ella. Ella sirve para salvación, ¿sí? Pero aquí en sentido de salvación es santificación. No quiere decir que aquí la palabra de Dios cada vez que la lea me va a salvar, ¿no? Aquí la idea de salvación es para santificación, ¿sí? La palabra me santifica. Por lo tanto, para crecer necesito alimento espiritual, tengo que limpiarme, necesito tener esta disposición de querer crecer y aprender la palabra de Dios, y tiene que haber un motivo principal. Dice el versículo 3 del capítulo 2, si es que habéis gustado, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Al ser salvos, todos los creyentes, experimentamos cuán benigno y lleno de gracias del Señor para con todos los que confían en Él. Y entonces esto es lo que debería motivarnos a buscar más de esa gracia a través de su palabra, a través de su palabra. Por esta condición, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Todo aquel que gusta la benignidad del Señor no puede dejar de leer la Biblia. Pareciera una consecuencia, ¿sí? Pero a la vez es una consecuencia que va rodando, por así decirlo. Porque a medida que vamos gustando la benignidad del Señor, más debiéramos querer saber y aprender de Él. Avanzamos con nuestro bosquejo. Esto nos lleva a la conclusión de el tema que veníamos desarrollando. Y es que el creyente, dentro de lo que es la gracia, se le demanda un modo de vida. Santidad, temor, amor, crecimiento, pero a la vez tiene una conclusión perfecta este capítulo, que es lo que vamos a leer ahora. Capítulo 4, versículos 4 al 10. ¿Sí? Lo voy a leer. O vamos a hacer otra cosa. ¿Quién lo quiere leer? Henry, perfecto. Reactive nomás.
capítulo 2, versículo 4 al 10. Acercándonos a Él. Ahí vamos. Acercándonos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinadas. Mas vosotros, ¿hasta qué versículo? Hasta el 10, por favor, Henry. 10. 10. Mas Al 10. vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirida por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta ahí. Bueno, estos son los versículos. A ver, estos 7 versículos bastarían como para hablar muchísimo. Hemos escuchado mucho acerca de estas expresiones que Pedro va vertiendo aquí, lo cual me muestra el crecimiento en la palabra que tuvo Pedro. Es decir, recuerden que cuando ellos comenzaron a predicar, se sorprendían porque eran hombres del vulgo, como decían, hombres comunes, y estaban predicando. O sea, Pedro no había tenido una gran formación académica, ni con otros maestros, salvo lo común o habitual de su época, pero no había dedicado su vida a partir de los 30 años a ser un aprendiz e enseñador de la palabra. Pero bueno, tuvo el principal maestro y sin duda que tener el Espíritu Santo. Escuchar a Pedro decir estas cosas en esta carta es sorprendente porque nos marca cómo él hizo efectiva en su propia vida los versículos que leímos antes. Evidentemente, Pedro empezó a mamar, por así, la leche espiritual, no adulterada, como un niño, y esto lo hizo crecer. Y al hacerlo crecer de esta manera, comienza a utilizar expresiones del Antiguo Testamento y los aplica al Nuevo, a lo que sería luego el Nuevo Testamento y lo va aplicando a Cristo. Y él va haciendo una lectura clarita de lo que significaba aquella roca, aquella piedra angular aplicada a la persona de Cristo, y después también cuando piensa en lo que es el trabajo, la tarea sacerdotal del Antiguo Testamento, lo compara con los creyentes en esta nueva dispensación. Pedro creció porque deseó la palabra. Si Pedro dice estas cosas de versículo 4, versículo 10, es porque Pedro creció, hermanos, y creció en la palabra de Dios. Ahora, nosotros no vamos a crecer para escribir otro Nuevo Testamento, para escribir otra carta nueva testamentaria. Ya está escrito, el canon está cerrado, pero vamos a crecer para muchas cosas, para muchas cosas. Todo lo que Pedro dijo anteriormente con respecto a la palabra, él dice que todo eso, el desechar, el de desear y haber gustado la palabra de Dios, la venida del Señor, tiene un solo objetivo. Y lo leyó Henry en el versículo 4, primeras 3 palabras. Dice, acercándoos a Él. Sí, acercándoos a Él. Dejar o desvestirnos de todo aquello que nos hace mal y que hace mal a otros.
¿sí? Desechando envidia, malicia, lo que leímos antes. Anhelar la palabra de Dios y gustar la venida del Señor nos lleva indefectiblemente a acercarnos a Él. Es un acto de fe, implica un acto de fe. Por ejemplo, acercarse en el original significa venir con la idea de quedarnos ahí. Esa es la idea de acercarse en el original. Venir con la idea de quedarme allí. Y aquello de que el Señor les dijo en Juan capítulo 15, si no me equivoco, pero separados de mí nada podéis hacer, evidentemente tiene correlación directa con esto. Pedro dice, acercándoos a Él. Pero no es ese acercamiento del oportunista que el Señor también lo vivió. Porque muchos se acercaron al Señor para obtener el beneficio del milagro y después se fueron. Y seguramente que muchos se deben haber perdido, porque se acercaron desde la oportunidad para sí mismo y por el momento. Pero la idea del vocablo de acercarse es acercarse para quedarnos allí para siempre con Él. Es decir, habla de algo mucho más que estoy y me voy, estoy y me quedo. Pero ¿por qué me quedo con Él? ¿Por qué quiero quedarme con el Señor? En primer lugar, porque gusté la benignidad. Segundo, porque no hay palabras como las de Cristo. Tercero, porque es mi Salvador. Y hay un montón de razones que las podríamos enumerar y las podríamos decir cada uno de nosotros. ¿Por qué me quiero quedar yo al lado del Señor Jesucristo? ¿Por qué me quiero quedar a su lado? Y creo que esa es una de las principales razones que tendremos que traer a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando, por ejemplo, y esto puede ser que suceda o le haya sucedido alguna vez, querido hermano, querida hermana, decir, bueno, ¿valdrá la pena seguir a Cristo? ¿Por qué no voy a probar otra cosa? ¿Por qué no me voy a otro lado? Me tomo un año sabático, entre comillas, dejo mi vida de iglesia y voy a probar algo a otro lado. Evidentemente, no, el que piense de esta manera no ha gustado en profundidad lo que significa gustar la benignidad del Señor. O mejor dicho, si lo gustó, no lo tuvo en cuenta. Y si no lo tiene en cuenta, lo tienen menos. Significa que nunca está lejos de mí la posibilidad de apartarme. No, es un riesgo que todos los creyentes tenemos, porque todo este sistema de este mundo conspira para que la comunión de la cual disfrutamos, le perdamos el gusto, le perdamos el sabor, le perdamos el tiempo, la perdamos. Porque si hay algo que el enemigo sabe es que separado de él, nada podemos hacer. Aunque logremos mucho en otro aspecto, pero en lo espiritual, separado de él, siempre vamos a perder. Por eso acercándoos a él, Pedro lo está diciendo, acérquense a él, pero acérquense para quedarse. Acérquense y no se vayan. Péguense a él, no se vayan. Implica establecer una comunión íntima. Implica establecer una comunión íntima. Ahora, ¿por qué dice Pedro que nos acerquemos a él? Bueno, porque si hay algo que es un fundamento sólido para permanecer, es la misma persona del Señor Jesucristo. Si anclamos nuestra vida a Él, todas aquellas cosas que quieran separarnos o que van a estar compitiendo con Él, porque en realidad todo este mundo quiere competir con la persona de Cristo y nos va a ofrecer o nos va a presentar cosas espectaculares o no, cada uno sabe por dónde la tentación nos corre, pero todo tiende a querer competir con Cristo. Pero aquí Pedro está presentando a Cristo como una roca firme en la cual si nosotros nos acercamos para permanecer y nos aferramos, bueno, no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de él. Y es interesante que tome la figura de una roca, de una piedra. ¿Sí? Hay una historia antigua donde se habla, una historia de Israel, no bíblica, pero sí de el folclore de Israel, donde dice que cuando se estaba construyendo el primer templo, hacía falta una piedra particular y especial que encajase perfectamente en el lugar donde todo finalmente cierra y se sostiene toda la estructura. Y no era cualquier piedra.
Era una piedra que tenía una forma particular, una piedra que tenía una medida particular, no era igual a las otras podían ser cuadradas, rectangulares, pero esta era una piedra distinta al resto y era la que le daba el perfecto encaje a todo el, a toda la estructura del templo. Entonces dice que los constructores comenzaron a buscar y encontraron como desechada lejos una piedra que parecía que para ellos en principio no les servía, pero cuando la llevaron y la colocaron en la piedra justa para que toda la estructura del templo se sostuviese. Cuando Pedro dice piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, quizás está teniendo en cuenta esta idea que existía dentro del folclore judío. Quizás él estaba teniendo en cuenta esto, porque está hablando de la piedra angular, como dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, ¿sí? Y está diciendo, esta piedra angular es la que se necesita para sostener toda la estructura. Y queridos hermanos, la iglesia muchas veces es comparada con un edificio, ¿es verdad? En donde cada uno de nosotros como piedras vivas somos colocados en el lugar donde el Señor quiere que estemos para darle forma a lo que nosotros llamamos muchas veces la iglesia local y también la iglesia universal. Pero cada una de esas piedras vivas que somos cada uno de nosotros se sostienen porque nos hemos acercado a la piedra angular que sostiene todo el edificio. Porque la iglesia sin Cristo es un edificio que se cae. La iglesia sin Cristo es una religión que tarde o temprano se viene abajo o que podrá perdurar con los años, como hay tantas religiones que supuestamente son la verdad, pero siempre van a ser la verdad entre comillas, y que perduran por el funcionamiento de los hombres, pero que perduran porque el enemigo también utiliza esa mentira para confundir a muchos. Pero la iglesia de Cristo se sostiene por Cristo. Él es la piedra angular. Es escogida, ninguno como él. Es preciosa, resalta por sobre el resto y el precio y el valor que tiene él como piedra angular no la tiene ninguna de nosotros y ninguno de nosotros. Por eso siempre cuando hablamos de la iglesia decimos que Cristo, Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza. Y es Él el que le da sentido, coordinación, alimento, funcionamiento al resto del cuerpo que somos cada uno de nosotros. Pero si llevamos esta comparación a lo arquitectónico, esta piedra angular, que es el mismo Señor, era necesaria. A veces la iglesia, y no digo denominación, la iglesia de Cristo, es decir, todos aquellos que formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo a través de los años, eh, ha pasado por momentos de mucha debilidad. En diferentes regiones y países de este mundo ha pasado por momentos de mucha oscuridad, ha pasado por momentos donde ha sido perseguida, donde se han tenido que esconder bajo tierra literalmente, en donde cada miembro de la iglesia local se tenía que aprender un pedacito de la escritura para que cuando estaban todos reunidos clandestinamente, so pena de ser arrestados, llevados a la cárcel, o muertos o asesinados, pero mientras estaban reunidos, cada uno de aquellos hermanos se habían aprendido por lo menos una porción de la escritura de memoria para que llegara un momento que lo compartían así entre todos. Y aún en ese pequeño grupo que se reunía en la clandestinidad, la principal piedra del ángulo, ¿quién era? Seguía siendo Cristo. Ya sea que sea una congregación débil y pequeña, perseguida, acechada, Cristo seguía siendo la principal piedra del ángulo. Ahora, miremos nuestra iglesia local, donde el Señor nos ha llamado para congregarnos, donde el Señor nos ha traído para congregarnos, de una forma u de otra. ¿Sí? Hemos venido de diferentes provincias, hemos venido de otras iglesias locales, en algún momento tuvimos que tomar una decisión muy importante y comenzar un testimonio nuevo. Hermanos, si alguna vez perdemos de vista, y especialmente esto va indicado para aquellos que hemos sido reconocidos como ancianos, si alguna vez en nuestra tarea como ancianos perdemos de vista quién es la principal cabeza del ángulo, la principal piedra del ángulo, háganoslo saber. Háganoslo saber. Porque cuando dentro de lo que es el
la conducción de la iglesia local por medio de los ancianos se pierde de vista de quién es la cabeza, allí comienzan los problemas en las iglesias locales. Algunos quizás lo hemos vivido, ¿sí? Y algunos quizás hemos tenido que salir por causa de esta situación, porque aquellos que estaban, o aquel que estaban al frente de la iglesia local, se olvidó, perdió de vista que la principal piedra angular no es el anciano, no son los pastores, es Cristo. Y de él deriva todo lo demás, inclusive hasta la autoridad espiritual. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de formar parte de esta casa, esta morada del Espíritu? Es ser edificados. Dice versículo 5 que leyó Henry, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Una doble función, casa y sacerdocio santo, para interceder y ofrecer sacrificios espirituales. Miren, les voy a dar rápidamente una breve reseña de lo que significa que Cristo sea la piedra. ¿Sí? Dice así. Cristo en el Antiguo Testamento es la peña golpeada a la que todos bebieron. Henry habló de esto hace poquito. Él es la piedra preciosa para todos aquellos que han bebido. Él es la principal piedra del ángulo para la iglesia. Él es la piedra de tropiezo para los judíos en su primera venida. Él es la primera piedra para los judíos en su segunda venida. Él es la piedra desmenuzadora, no cortada por mano humana para los poderes del mundo gentil en su segunda venida. Él es la piedra quebrantadora de juicio para todos los incrédulos. Es decir, Señor, la figura de la piedra no solamente tiene una figura de edificación, también tiene una figura de juicio. ¿Sí? Tiene una figura de juicio. Y se aplica para los incrédulos, sean judíos o sean gentiles. ¿Sí? Se aplica para los incrédulos. Pedro entonces dice que esta gran piedra fue desechada por Israel. Fue desechada. Y la desecharon cuando se desecharon a Cristo. Y entonces cuando se comienza a construir este nuevo templo espiritual, la piedra principal del ángulo ya no estaba sobre un edificio hecho de manos, sino en un edificio, una casa espiritual, que somos nosotros, que es la iglesia de Cristo. Ahora, los versículos 9 y 10 sacan un poco la atención de lo que es esta casa espiritual y mira a aquellos que habitan la casa espiritual. Fíjense que dice en el versículo 9, más vosotros sois. Esta es una expresión categórica. Pedro está mirando, inclusive a aquellos, permítanme la expresión, pobres hermanos perseguidos, los hermanos de la dispersión, y los está poniendo, por así decirlo, en una posición de altísima calidad, a pesar de que eran perseguidos, a pesar de que padecían prueba, a pesar de que padecían sufrimiento, a pesar de que padecían todo lo que padecían, pero les dice, mírense a sí mismos como Dios los ve. Y creo que esto que Pedro hace es muy interesante, inclusive para nosotros en este siglo XXI, en donde no tenemos una persecución literal, física, de parte de un gobierno, ¿sí? O fuerzas armadas, por lo menos por ahora, pero a veces nos perseguimos nosotros mismos, inclusive con nuestras, pensando que no servimos para nada o que no somos nada. Pedro dice, no, pare. Un creyente no es cualquier cosa. Un hijo de Dios no es poca cosa. Que se vea de esa manera, iba a decir perciba, pero me trae otras, me rememora otra cosa. Que se vea de esa manera es un tema, pero que olvide como Dios lo ve es otro tema. Y creo que muchas veces nuestros miedos, nuestros complejos, nuestras dudas y temores tienen como base que me olvido cómo Dios me ve, cómo Dios me contempla a mí, cómo Dios lo contempla a usted, querido hermano, que quizás tiene poquitos meses o años de creyente, o para otros hermanos que tienen muchos años de creyente. Y Pedro dice, más vosotros
sois. Nunca olvidemos los destinatarios de esta carta. Nunca nos olvidemos. Porque le dice que ellos tienen un origen santo. Un origen santo. Linaje escogido. La palabra significa familia o raza separada. Familia o raza separada. Miren, quizás aquel que se ha convertido y es el único convertido de su casa hace muy poco tiempo, no se da cuenta todavía lo que significa que seas el primer convertido de tu familia. Quizás no te das cuenta lo que esto significa todavía. Para aquellos que tenemos unos años más y podemos rastrear de qué manera el Señor nos cuidó a través de toda una línea familiar, ¿sí? Cuando parecía que quizás a mi abuelo, quizás a mi abuela, quizás a mi papá, a mi mamá, parecía que ellos no tenían ninguna posibilidad de nada en la vida, Cristo va a su encuentro, los encuentra y comienza a formar por medio de ese hombre, esa mujer, una familia separada para él. Por eso nosotros somos linaje escogido. Nos trae a la memoria lo que significaba ser el sacerdote en el Antiguo Testamento y los hijos del sacerdote en el Antiguo Testamento, porque ellos sí eran una familia de una raza separada, claro que lo eran. Los preparaban para eso y toda su vida, toda su descendencia se iban a dedicar a eso. Fíjense qué fuerte que es la imagen. Miren, yo puedo mirar hacia atrás desde de qué manera el Señor empezó a buscar a mi familia. Lo puedo ver y la verdad a mí me sorprende. A mi mamá en Chamical cuando comenzó cuando le llevaron por primero una Biblia, cuando comenzó a leerla, cuando se atrevió a decirle a mi abuela, a su mamá, mamá, mire todos estos santos que tiene usted aquí, tírelos porque la verdad que no sirven de nada. Y mi abuela escuchó y le hizo caso. Y como ella, después fuimos a vivir a Cruz del Eje, y como el Señor puso nuestro camino a hermanos y una iglesia, y cómo mis hermanas escucharon por primera vez el Evangelio debajo de un árbol allí al lado de un río, y cómo después cuando fuimos a Córdoba, el Señor vino a buscarme a mí en una necesidad puntual o personal en cuanto a mi relación con mi papá. Yo puedo ver cómo el Señor quiso formar una familia separada para él. ¿Le llevó tiempo? Por supuesto que le llevó tiempo. ¿Sí? Le llevó tiempo. Le llevó el tiempo que mis hermanas se conviertan, le llevó el tiempo que yo me convierta, le llevó el tiempo que mis cuñados o mis sobrinos se conviertan. Pero ahí yo puedo ver de qué manera el Señor tenía pensada una familia separada para él. El origen santo de nuestra familia. Creo que Adriana también, si tuviera tiempo, podría contar algo de lo que significa eso en cuanto a su familia, ¿verdad, Adri? Y creo que cada uno de nosotros tenemos ese origen santo de lo que hoy es nuestra familia en Cristo. Por eso, hermano o hermana, que quizás hace poco tiempo que aceptaste a Cristo como Salvador, nunca olvides lo que Dios quiere hacer hacia adelante con tu vida y con tu familia. Aunque ahora esa familia no quiera escuchar nada acerca del Señor, pero vos tenés al Señor en tu vida. Lo segundo, un oficio santo. Real sacerdocio. Compartimos el sacerdocio celestial del Señor. Compartimos el sacerdocio con el Señor. El Señor nos capacita espiritualmente. Y creo que esto se ve mejor plasmado en la cena del Señor. Allí no hay distinción. Por más que tengamos que tener una cierta estructura, y más en este tiempo que corre, con el tema del COVID, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Cuando hicimos la cena del Señor, después de tanto tiempo, el domingo pasado, nos mirábamos con Osvaldo y decíamos, hacemos esto, hacemos aquello, ¿cómo hacemos? Me decía, lavate, hay una estructura. Pero ¿saben una cosa, querido hermano? En ese momento y en ese lugar no hay distinción. Puede haber conducción, que es distinto. Pero distinción ante los ojos de Dios somos todos sacerdotes, hombres y mujeres, sirviendo, alabando, adorando al mismo Dios y al mismo Señor. Ahí no hay distinción, hay funciones distintas. Pero en cuanto a nuestra tarea como sacerdotes, no hay distinción. Es cierto, hay instrucciones en la palabra de Dios acerca de lo que puede hacer el hombre, acerca de lo que puede hacer la mujer, pero los dos son llamados a adorar. Los dos son llamados a agradecer. Los dos son llamados a bendecir al Señor, cada uno en su lugar, como lo entendemos en la palabra de Dios. Tenemos un oficio santo. También tenemos una práctica santa, ¿sí? Porque hemos leído, perdón,
hemos leído, sobre linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahí la palabra nación es etnos y tiene que ver con la raza, ¿sí? Etnos, nación santa. Y la misma idea del origen santo, gente apartada, gente apartada. Tenemos también una pertenencia santa, ¿sí? Porque dice que este pueblo adquirido y comprado por precio es propiedad privada de Dios. Tenemos una pertenencia santa. Y también tenemos un compromiso ineludible, es decir, que no lo podemos esquivar, no lo podemos saltear. Este compromiso es para que anunciéis, porque hemos alcanzado misericordia. Ahora, ¿cómo lo vamos a anunciar? Bueno, a medida que han pasado los siglos, ha cambiado la manera. Spurgeon era famoso porque en la catedral allí en Londres estaba armada de tal manera donde no había elementos electrónicos en su época, pero estaba armada de tal manera que la poderosa voz que tenía Spurgeon, porque tenía de acuerdo a sus biógrafos, tenía una voz poderosa, le permitía a él predicar todos los días de las semanas, 2 sermones o hasta 3 sermones por día, ¿sí? Ante 3.000 o 4.000 o 5.000 asistentes. Bueno, hoy cambiaron las formas, es cierto. Cambió la manera de el anunciamiento de lo que estamos diciendo. Y hoy podríamos decir que casi no hay límites para la iglesia en cuanto a esto de la forma en que vamos a anunciar. El punto está si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Será por Zoom, será a través de una película cristiana, será a través de canciones con contenido y letra cristiana, no simplemente experiencia cristiana, sino letra y contenido cristiano. Será a través de la predicación de un púlpito, será a través de la predicación particular o personal, cada uno de nosotros, persona a persona. Se trata de una clase de escuela dominical, adolescente, es decir, hay variedad de maneras, pero dice, todo esto, todas estas herramientas que tenemos hoy en día, tienen un objetivo. Este compromiso que no lo podemos esquivar, para que anunciéis, para que anunciéis. ¿Sí? ¿Quiénes? Vosotros, que en otro tiempo no eran pueblo, ahora lo son, y en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado y gustado su misericordia. Es decir que, terminando el punto número 3, ¿sí? Terminando el punto número 3, en donde la gracia para nosotros estoy buscando, demandaba un modo de vida, ¿sí? Vamos a pasar a un nuevo punto, el punto número 4, y donde la gracia demanda una conducta o ética de vida. Conducta o ética de vida. Y desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 3, versículo 12, Pedro va marcando ciertos niveles o relaciones en donde en cada uno de ellos de alguna manera estamos en contacto o relacionados. Valga la redundancia. Es decir, 1 Pedro 2.11 a 1 Pedro 3.12, vamos a ver 5 aspectos en donde los creyentes estamos relacionados y en donde esas relaciones demandan para nosotros una conducta o una ética de vida. Ética es comportamiento, ¿sí? Ética es comportamiento, cómo me comporto yo ante diferentes situaciones de vida, cómo me comporto. Recuerdo hace muchos años en aquellas famosas conferencias que se hacían, no creo que se siguen haciendo, en Calle Brasil, puede ser, donde cada año iban rotando, una era juvenil, otra era misionera, otra era general, si no me equivoco, creo que era. De la incredulidad de ellos. Villarreal. Las aldeas. Gracias, Albi. Está atento, mi amigo. Villarreal. Siempre recuerdo haber ido a una de ellas, no me acuerdo cuál de las 3 era, no era misionera, pero de haber sido joven o general, en donde el tema era la ética cristiana. Ese fue el tema que desarrolló. A mí me impactó profundamente. Porque cuando fallé me hizo recordar aquellas cosas que había aprendido antes, desgraciadamente. Cuando mi ética falló, la memoria me llevó a lo que había aprendido antes. Por lo cual
fue peor, porque quiere decir que no lo sabía. Sí lo sabía, porque alguien me lo enseñó. Y la ética significa esto, la práctica de la vida, cómo nos desarrollamos en nuestra vida, cómo desarrollamos lo que decimos que somos ante la vista de los demás. Pedro muestra allí 5 áreas, ante el mundo, ante los gobernantes, ante los superiores, que puede abarcar nuestros propios patrones y jefes, ante la familia y por supuesto ante los hermanos. Porque esta práctica de la vida o esta práctica de la vida cristiana de alguna manera abarca todo esto. Y si hacemos memoria, nos vamos a dar cuenta de qué manera el mundo nos mira, los gobernantes nos miran, sin duda que nos miran, sacan conclusiones, toman decisiones. Nuestros superiores, siempre vamos a tener a alguien por sobre nuestro, siempre vamos a tener a alguien por sobre nuestro. La familia nos ve y también nos ven los hermanos. Como yo sea, como yo viva, nos ven constantemente. Dice capítulo 2, versículos 11 y 12. Estaba viendo el tiempo, nos quedan 8 minutitos casi 8 minutitos. Dice capítulo 2, versículo 11 y 12 lo siguiente. Título de nuestras Biblias, vivid como siervos de Dios. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Miren, la primera palabra que dice Pedro aquí ya lo posiciona a él como pastor. Lo posiciona como un pastor de almas. Porque después de haberlos puesto en una consideración muy interesante a sí mismo, a cada uno de ellos, para decir, está bien, estoy perseguido, la estoy pasando mal por causa de mi fe, pero Dios me dice que yo soy un linaje escogido, que soy un real sacerdocio, que soy una nación santa, que tengo una tarea de anunciar, es decir, todo esto que yo soy, y Pedro los contempla y dice, pero que no se les vaya la mano, porque tienen que saber, hermanos, que esta consideración no los tiene que llevar a creerse mejores que los demás. Todo lo contrario, a medida que más manifestemos estas cosas, más nos miran, más nos ven. Entonces Pedro se coloca en esta posición de pastor. Mira al rebaño, les escriba como pastor, pasa de lo doctrinal a lo práctico y les demuestra en primer lugar su afecto. Y les dice, amados. No todos los pastores son iguales, no todos los ancianos son iguales, ¿verdad? Algunos son más demostrativos que otros. Algunos son más llorones que otros. Algunos son más serios que otros. Algunos son más parcos que otros. Algunos son más silenciosos que otros. Algunos son más efusivos a la forma de decir las cosas. Distintos. Pero si hay algo que tiene que caracterizar a cada uno de estos ancianos o pastores distintos, porque el Señor los ha hecho distintos, es que tenemos que tener la misma capacidad de amar. El afecto es fundamental. La capacidad de amar. Dice en el apunte que tenemos aquí lo siguiente. En Juan 21, Pedro no podía alcanzar la altura de la demanda, ¿me amas? ¿Se acuerdan? 3 veces se lo preguntó el Señor. Y Pedro se da cuenta, Señor, apenas arañando, no llego al ágape, pero te puedo decir te quiero. Esto es lo que yo puedo dar en este momento. Pero ahora no solo ama, porque aquí la palabra amados apunta al ágape y no simplemente al afecto natural. No solo lo ama al Señor, sino que ama junto con sus hermanos. Y aprendió a amar a los corderitos y a las ovejas. Hay un hermano de la zona que dice, el problema son los corderos y las ovejas, el problema son las cabras viejas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que a veces, a medida que crecemos, o pensamos que crecemos, desarrollamos más mañas que crecimiento.
Entonces yo creo que a veces él se refiere a esto cuando dice, el problema son los corderitos, no son las ovejas, el problema son las ovejas viejas. Cuando nosotros en nuestra vida espiritual desarrollamos más mañas que conocimientos, ya estamos en un peligro, nos estamos encasillando, nos estamos anquilosando, nos estamos endureciendo nuestro crecimiento espiritual. Pedro no se endureció. Y el corazón de Pedro se derritió a tal punto que creció en su capacidad de demostrarle amor a su Señor. Y cuando hizo esto, miró con ojos distintos ¿a quién? A los corderitos y a las ovejas que el Señor había puesto por delante. Es decir, alguien que ama al Señor no puede no amar a los hermanos. O mejor dicho, alguien que dice que ama al Señor no puede no amar a los hermanos. ¿Tenemos diferencias? Claro que las tenemos. Los invitaría los lunes a nuestras reuniones de ancianos. Y ahí van a ver las diferencias que tenemos. ¿Nos dejamos de amar? No nos dejamos de amar. No nos dejamos de amar. Aunque a veces tengamos que afilarnos unos a otros, ¿sí? Como los dos filos que necesitan afilarse para sacar aquello que nos sirve y ser mejores después. Pero no dejamos de amarnos. ¿Y cómo demostramos que no dejamos de amarnos? ¿Saben fundamentalmente cuándo? Cuando reconocemos nuestros errores y cuando nos pedimos perdón. Y cuando aceptamos el perdón del otro, porque es el otro aspecto del perdón. Entonces, Pedro les demuestra a sus hermanos, quedan 2 minutos y medio, Pedro le demuestra a sus hermanos el afecto que tenía porque lo aprendió de su Señor. Y aquello que el Señor le dijo, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, lo estaba poniendo en práctica y estaba mirando un montón de ovejitas desparramadas en todas aquellas legiones, perseguidos, lastimados, algunos llevados a la muerte, y les dice, amados. Les muestra su afecto, pero también les muestra su responsabilidad, porque exhorta a los suyos sabiendo que debe apacentar y pastorearlo. Él dice, yo les ruego. Aquí la idea de rogar, Pablo también utiliza muchas veces esta expresión, yo ruego. Es la idea del que se te pone al lado y te abraza. Es la idea del paracleto que se te pone al lado, el acompañante ideal que se te pone al lado para decirte, bueno, yo te ruego, pero también te acompaño en este ruego, no te voy a dejar solo. Yo te ruego. Entonces, después de presentarse él como el pastor que ellos necesitaban, les abre un pantallazo distinto. Les dice, bueno, ustedes veían solamente la vida como siendo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Bueno, ahora les voy a abrir otra ventana más. Y yo les voy a mostrar cuál es su verdadera situación. Nunca pierdan de vista lo que son posicionalmente, pero nunca pierdan de vista lo que son realmente. Posicionalmente somos todo lo que leímos en el versículo 9 y 10. Pero la realidad muchas veces en nuestra experiencia es lo que nos dice los versículos 11 y 12 que hemos leído. Y simplemente para terminar, nos queda 1 minuto. Pedro les dice, no se olviden que siguen siendo extranjeros, no son ciudadanos de esta tierra. ¿Sí? No somos ciudadanos de esta tierra. No se olviden de su origen. Únicamente uno que es extranjero, que ha cambiado de ciudadanía, puede vivir como peregrino en este mundo. No se olviden que son peregrinos, aquellos que estamos de paso, aquellos que somos forasteros en este mundo, aquellos que residimos temporalmente. Se terminó nuestro tiempo, quedan 20 segundos. Y ojalá que en esta noche todo lo que hemos compartido nos sirva para seguir creciendo en el conocimiento del Señor y en el amor unos a los otros. Nos vamos al aula grande, me parece. Que el Señor los bendiga, hermanos. Y gracias. Dios te bendiga, Marcelo. Gracias, Roberto. Gracias, Martín. Gracias, Henry, a vos. Gracias por estar. Nos quedan 40 segundos para estar acá y después nos llevan. Estas cosas del ciberespacio. Nos arrebatan. Sí, arrebatamiento. Sí.
Deck out, rooms we close. Después les voy a subir el bosquejo para que puedan seguirlo en su casa en esta semana. The breakout room. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.